Ok, si no hay pregunta, continuamos. Está claro, ¿no? Tromboembolia pulmonar. Les dije yo que tromboembolia pulmonar es un diagnóstico bastante presuntivo y más frecuente de lo que uno piensa. ¿De acuerdo? Mucho más frecuente de lo que uno piensa. La tromboembolia pulmonar, recuerden que es un proceso fisiopatológico, ¿no? Que nace de una trombosis de venas profundas frecuentemente. ¿De acuerdo? La primera causa de la tromboembolia pulmonar es la trombosis de venas profundas. Es la primera causa. Y aproximadamente en el 90%. Uno de cada 10 pacientes que hacen tromboembolia pulmonar nace de una trombosis de venas profundas. Pero no todos los pacientes hacen trombosis de venas profundas, no todos. Hay pacientes que hacen, ¿quiénes son los que hacen trombosis de venas profundas? ¿Quiénes tienen la posibilidad de hacer un coágulo en una vena? Esa es la pregunta, ¿no? Un émbolo, un trombo. Entonces uno rápidamente dice, ya, tengo 3 factores. Uno dice ahí, la estasia venosa, correcto. Estar en reposo mucho tiempo es una estasia venosa. Si ustedes están más de 12 horas, 14 horas, por ejemplo, sin moverse, empiezan a hacer estasia venosa. Por eso que hay una historia de un pasajero en un viaje interoceánico que, como consecuencia del viaje, hizo una trombosis de venas profundas y una tromboembolia pulmonar. Hace muchos años atrás, enjuició a la compañía aérea porque no le dijo que tenía un factor de riesgo. A raíz de eso, todas las compañías le recomiendan a ustedes en su boleto de viaje que se movilice, que se levante, que camine, que etc. Precisamente evitar. ¿De acuerdo? Y más aún, cuando uno va a viajar y un paciente tiene todo, le ponen, mejor use sus medias elásticas. Sus medias elásticas para prevenir trombosis venas profundas, porque van a estar si van en económica, sentaditos ahí, peor si sea en Europa, que están todos apretados ahí, durante 10, 12 horas, sin moverse. Básicamente, entonces, es recomendable salir, caminar, etc., ¿no? Lo que hace mucha gente. Entonces, la estasia venosa. La estasia venosa es reposo, la estasia venosa, pacientes postrados, pacientes seniles, pacientes postrados, pacientes que tienen varices, hace estasia venosa, varices miembros inferiores, es una enfermedad vascular venosa. Estado de hipercoagulabilidad. O sea, todas las condiciones que mi sangre se puede coagular. Creo que allá suena todo esto. Estado de hipercoagulabilidad. Ni me muevo y suena, ya no importa. Estado de hipercoagulabilidad. Por ejemplo, el incremento en la viscosidad. Una sangre viscosa es una sangre que se coagula, ¿sí o no? Entonces, toda la fisiopatología del incremento en la viscosidad, eso es su capítulo de hematología, ustedes van a tener una serie de la deshidratación, la poliglobulia, la trombocitosis, son estados donde los elementos formes están en mayor cantidad en la relación del elemento forme con el soluto, ¿no? El soluto y solvente. Entonces hace una sangre espesa. Esa sangre espesa es un estado de hipercoagulabilidad. Entonces ahí cae la poliglobulia, las leucemias también caen ahí y también caen las trombocitosis. También caen los factores de coagulación. El factor 5 de Lambert, por ejemplo, que es un factor de coagulación que se incrementa y genera una sangre hipercoagulante. En el caso de los anticonceptivos orales, por ejemplo. ¿Ok? Y la otra es el daño vascular, o sea, toda ruptura vascular, porque forma un trombo. Al formar un trombo, me condiciona un riesgo. He hecho una trombosis de venas profundas y tengo el riesgo de hacer una trombo, que ese trombo se desprende una parte del trombo y esa parte que hace un émbolo llega por la vena cava inferior o superior, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y ¡pum!, ocluye un componente capilar de la arteria pulmonar. Esa es la tromboembolia pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, este trombo no solamente es un trombo sanguíneo, también puede ser un trombo tumoral. También puede ser, por ejemplo, yo puedo tener un acúmulo de células tumorales y se desprende. Y es un trombo tumoral. Pues ahí, ustedes ven abajo, el desprendimiento de trombos venosos es el 90%. Pero los trombos de líquido amniótico, grasa, aire, médula ósea, células tumorales son los otros factores, que es el otro 10%. Entonces la historia clínica me dice eso, básicamente. ¿Ok? Entonces tengo los factores de riesgos y tengo obviamente la etiología del por qué se produce el tromboembolismo pulmonar.
La clínica de tromboembolismo pulmonar va a depender de la magnitud de oclusión de los capilares pulmonares. Si ocluye un capilar pequeñísimo, no pasa nada, pero la paso asintomático. ¿De acuerdo? Si ocluye una sumatoria de un lóbulo, digamos, ya puedo tener algún desequilibrio BQ, ventilación-perfusión. Entonces, la clínica va a depender de la magnitud. Las tromboembolias pulmonares leves a moderadas no causan mortalidad por la magnitud de su daño, pero las tromboembolias pulmonares severas tienen alta mortalidad. ¿El tema cuál es? Que el origen es es único. Si yo tengo una trombo y desprendo un pequeño tromboémbolo, hago una tromboembolia pulmonar leve. No pasó nada. Pero ¿qué pasa si desprendo medio trombo? Hago una tromboembolia pulmonar severa y me muero. Entonces, habitualmente las tromboembolias pulmonares severas son previas, existen tromboembolias pulmonares leves y que son pasadas en forma desapercibida. Ejemplo, voy a poner un caso clínico, caso clínico verídico. Cura en Cajamarca, hace un esputo hemoptoico y con algo de fiebre. Va a la posta, el serumista le toma una radiografía y encuentra una cavidad en la parte del lóbulo inferior derecho, izquierdo, no me acuerdo, derecho. Y le dice, padre, una cavidad, pues una tuberculosis. Voy a pedirle BK. Le pide BK y sale negativo, negativo, negativo. El serumista dice, pero me llama la atención la cavidad en la base. Si es una tuberculosis y una cavidad en la base, corresponde a una tuberculosis primaria. Y una tuberculosis primaria generalmente es un paciente inmunosuprimido. Entonces le pregunta al cura, no hay conducta, no, que por acá hay ninguna conducta de riesgo de VIH, no, el cura se molesta. Tenía que preguntar. ¿Ok? Entonces dice, si no hay eso, no es BK positivo, y también llama la atención al ser humista, dice, al ser cavidad, debería ser BK positivo, porque la cavidad es a alta población basilar y tiene contacto con la vía aérea y por consiguiente puede salir bacilo en el BK. Y acá 1, 2, 3 negativos. Bueno, padre, le voy a dar tratamiento como TB negativo, pero váyase usted a Cajamarca y que le hagan un ecodoppler, ¿no? Porque la primera causa es trombosis de venas profundas y el 80% de estas trombosis de venas profundas se encuentran en los miembros inferiores y en el muslo, estadísticamente hablando. Entonces es un ecodoppler. Y efectivamente el padre se va a Cajamarca con su tratamiento de tuberculosis, ¿no? Y le hacen un ecodoppler y encuentran, pero antes del ecodoppler le hacen una prueba. ¿Cuál es? Dímero D. Así es. Le hacen el dímero D porque el dímero D tiene un alto factor de predictivo negativo, ¿no? Entonces le hacen un dímero D. Recuerden, el dímero D positivo puede ser cualquier cosa. Dímero D negativo no es tromboembolia pulmonar el 99.9%. ¿De acuerdo? O sea, valor predictivo negativo. Entonces le piden el dímero D para descartar. O sea, cuando uno pide un dímero D, está pensando en descartar tromboembolia pulmonar. Y si el dímero D sale negativo, bacán, aplauden y ya no siguen el estudio. Pero si el dímero D sale positivo, ya le pidieron, ya están obligados a hacer el protocolo de diagnóstico de tromboembolia pulmonar, trombosis de vena profunda y tromboembolia pulmonar. ¿De acuerdo? Si no, no le pidan. ¿Ok? Existe, o sea, le piden y no hacen nada. ¿Ya? Entonces le sale positivo. Entonces, al salir positivo, le hacen una ecografía de miembros inferiores y efectivamente encuentran un trombo. No había parecido una historia de traumatismo, etcétera, ¿no? Montando caballo, una cosa así, ¿no? Se había caído, ¿no? Algo había pasado. La cosa es que hay un trombo. Y entonces le dicen, sí, mira, padre, le dice, acá hay una trombosis en las profundas. Yo no sé si habrá tromboembolia pulmonares, ¿de acuerdo? Pero hay un riesgo. Y mejor lo anticoagulo profilácticamente. Otra buena conducta. ¿Por qué? Porque la tromboembolia pulmonar, cuando se anticoagula profilácticamente, reduce el riesgo de mortalidad prácticamente al 100%. Salvo que la tromboembolia no se controle, que es otro evento. ¿De acuerdo? O sea, estar anticoagulado profilácticamente y encima no controlan. Eso se ve en cáncer, por ejemplo, cuando es secundario al cáncer. Entonces,
le dan la anticoagulación profiláctica y le dice vayas a Lima para que le descarten tromboembolia pulmonar, no va a ser que no tenga tuberculosis y tenga ya una tromboembolia pulmonar. Entonces le dice mantenga su tratamiento, pero la anticoagula, ya lo van complicando también el cura se viene a Lima. Llega a Lima y un médico lo recibe, ¿no? Neumólogo inclusive, y le dice, un ratito, ¿qué te han dicho? Pero si tú eres joven, estás allá caminando en la altura, que por ahí, por allá, que eso, allá. De repente la altura le había hecho poliglobulia, no sé, no me acuerdo de esa parte de la historia, pero de repente puede haber un factor de riesgo. Le dice, le van a hacer un ecodoppler. Primero le piden un dímero D, y el dímero D le sale negativo. Error. El paciente estaba anticoagulado. El dímero D pierde valor. El médico le dice, ¿ves? Negativo. Olvídate, no tienes tromboembolia pulmonar. No tienes trombosis pulmonar. Quita tu anticoagulación y sigue con tu tratamiento de tuberculosis. Error. Ahora uno lo ve así retrospectivamente. El paciente aparentemente está en esas condiciones en la congregación de la iglesia que había venido y se queda 30 días. A los 30 días aproximadamente llega la emergencia. Ahí es cuando lo conocemos en la historia clínica de la emergencia. Llega la emergencia en dificultad respiratoria, ¿no? Agitado. Y con esta historia, entonces rápidamente se hace ya todo el protocolo, ¿no? Se hace ecodoppler, positivo, se hace dímero D, positivo, se hace una gamografía de ventilación, la diferencia, ¿no? En la gamografía de ventilación-perfusión, ustedes van a tener zonas bien ventiladas y mal perfundidas. En las neumonías tienen zonas mal ventiladas y bien perfundidas, porque la tromboembolia es un problema de perfusión vascular, ¿de acuerdo? Y se vio 5 lugares de tromboembolias pulmonares. Una de ellas, que el paciente refería que era la de la cavidad, que era donde producía mayor dolor. El paciente venía con un dolor, de hecho, creo que izquierdo, no me acuerdo, venía con bastante dolor. Entonces, se diagnosticó rápidamente que era una tromboembolia pulmonar y una trombosis profunda de miembros inferiores, secundaria de un traumatismo. Al toque se puso anticoagulación ya terapéutica, a dosis terapéutica, y el paciente mejoró. ¿Okay? ¿Qué nos dice la historia? Y es parte también de lo que uno debe conocer. Que las tromboembolias pulmonares van avisando con estos cuadros leves y que pasan desapercibidos. Pero puede ser que en un momento se desprende un componente importante del trombo y forma un émbolo grande que ocluye ya un componente importante y me puede llegar a una mortalidad. Recuerden que las probabilidades de muerte en las tromboembolias severas es alta. Y mientras que en las leves moderadas prácticamente no existe mortalidad por la magnitud del evento. Pero las severas siempre son predecidas muchas veces de eventos leves y que pasan desapercibidos. Y muchas veces uno cree y ve que es un evento único, y no es así. ¿Cuál es el evento único? Disnea súbita, taquicardia súbita, desaturación súbita, taquipnea súbita, falta de aire súbito. O sea, ¿por qué? Porque es un evento súbito, boom, se desprende y ¡pum!, ocluye y empieza el desequilibrio. Pero cuando es entre moderada a severa, ¿de acuerdo? Empieza el desequilibrio. Y es ahí cuando uno tiene que actuar rápidamente. Pero recuerden que han habido eventos previos que ahí se pasa desapercibido. Ejemplo, igual, paciente, yo estaba neoplásica con el residente. Hacer una interconsulta preoperatoria, una interconsulta común y sencilla. Vamos al paciente, era un cáncer de pelvis, ovario, útero, no me acuerdo exacto, ¿no? Y que está en un preoperatorio. Oximetría de pulso, 90%. Neoplásica, saca en el nivel del mar, 90%. Frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria normales. Este debe ser una hipoxemia crónica, ¿no? Paciente de 45, 50 años de edad, mujer. Y leyendo su periódico, tranquilo, leyendo su revista. ¿Alguna molestia? No, ninguna molestia. Qué raro, ¿no? Satura 90%. Espirometría normal. Entonces ya empezamos a dudar, ¿no? ¿Qué puede ser? Porque tiene un factor de riesgo que es un cáncer de pelvis. Y eso pueden hacer trombosis, ¿no? Entonces empezamos el protocolo, le pedimos ya pues, dímero D positivo, al toque sale, puede ser por el mismo cáncer también, ¿no? Le pedimos una tomografía y efectivamente, le pedimos una tomografía con sustancia de contraste para fase vascular. Ahora ustedes pueden pedir una resonancia magnética, una angiografía, o sea, todos los exámenes que quieran vasculares, y se evidencia un trombo en la bifurcación de la arteria pulmonar derecha-izquierda, que ocluía 30% a la derecha y 40-50% a la izquierda. Y la paciente tranquila, solamente desaturación.
forma clínica de presentación. Obviamente esa paciente, ustedes la vieron que todo el mundo se angustió, nadie la quiso operar, la mandaron a unidad de cuidados intensivos, era una paciente de unidad de cuidados intensivos leyendo periódico. La anticoagularon, todo, hay que esperar que baje, nadie la quería operar, estaba anticoagulada y todas esas cosas, ¿no? Un problema. Ya lo operaron, después, creo 4 meses después, y ya el tumor también había avanzado. Es un problema, es un problema. ¿De acuerdo? Ok. Otra historia. Paciente que hace un dolor torácico en la noche, izquierdo. La enfermera agarra, le encuentra un poco agitado. Le pone el oxígeno de pulso, estaba saturando 92%, que era normal, había entrado normal. ¿Qué hace la enfermera? Le pone oxígeno y llama a emergencia. Llega a emergencia, le encuentra dolor torácico izquierdo, enfermedad coronaria. Le empiezan a pedir todo. Le piden radiografía de pulmones, normal. No hay neumonía, no hay derrame pleural, enzimas coronarias vinieron normal, todo. Su analgesia, una pleurodínia. Se acaba. Viene la visita y el paciente con oxígeno, ya más tranquilo, sin dolor, sin nada. Le quitan el oxígeno, satura 97%, 96%, normal, sin taquicardia, sin bradicardia, nada, todo normal, presión normal, todo. Dolor, pleurodínia. Ya quítale todo, decían hoy y probablemente la cirugía para 12. 3 días después, menos mal que fue antes de cirugía, el paciente entra en dificultad respiratoria y se muere. Fallece. Y cuando van al modo inmortalidad, porque en neoplasia lo bueno que hacen modo inmortalidad, ¿no? Sale que el paciente tenía una tromboembolia pulmonar. Había tenido un trombo en el lugar de la neoplasia y que había desprendido. Pues, y había, entonces, cuando uno ve retrospectivamente ese dolor torácico, fue el indicio. Y ya estaba diciendo, pero no fue visto, porque lo tomaron como que fuera una pleurodínia común y corriente. Pero ya fue el inicio, básicamente. Fue probablemente un microtrombo, se lisa de nuevo y boom, todo regresa a la normalidad, pero ya iba avisando. Entonces, si el médico que lo vio en ese entonces toma esas consideraciones y toma una actitud diferente, probablemente le puede salvar la vida, porque lo encontró mal. Entonces, esa es la historia de la tromboembolia pulmonar. Van a tener muchas historias, ¿de acuerdo? Así como pacientes asintomáticos, pacientes que hacen taquicardias súbitas o taquicardias inexplicables muchas veces, ¿no? Como que la desaturación inexplicable. Recuerden que la radiografía en la tromboembolia pulmonar es radiografía normal, no hay nada. Cuando hay infarto ya hay un problema, que el infarto ya es un momento después, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Con el esputo con sangre. Esa es la clásica neumonía. Había un paciente que hacía neumonía reiterativa, 2, 3 neumonías, y la última neumonía le detectan que era un infarto pulmonar. Entonces les llamaba la atención, decía, una neumonía reiterativa, ¿no? Qué raro. ¿Y qué ocurría? Que había un infarto pulmonar. Y sobre el infarto el paciente había hecho una neumonía necrotizante con una cavidad y había hecho esputo hemoctónico. Y, neumonía necrotizante, ¿no? Estafilococo, Klebsiella, era negativo, cobertura antibiótica y esas cosas. Que está dentro del protocolo también, ¿no? Pero apagaban el incendio y el paciente regresaba con la neumonía. Entonces, ¿qué ocurría? Había que pensar del diagnóstico diferencial. Era una neumonía, era una neumonía necrotizante abscedada en un infarto pulmonar secundario a una tromboembolia pulmonar. Y secundario a una trombosis. El paciente era obeso y creo que había factores de riesgos. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente. Nos lleva a que cuando, por ejemplo, nosotros, acá están los factores de riesgo. Ustedes ven son lo mismo, ¿no? Que hemos hablado. Inmovilización, traumatismo, cirugías traumatológicas, etcétera, son factores de riesgos. ¿Vale? Yo me acuerdo bien, de un interno me contaba, ya era médico, que cuando él estaba siendo internado en el hospital 2 de Mayo, había visto un paciente con tromboembolia pulmonar. O sea, él había rotado por el servicio de traumatología, había llegado un paciente con fractura de cadera, había estado como una semana en emergencias, después de la semana apareció una sala de medicina interna porque no había cama en traumatología, estuvo como 2 semanas ahí, mientras que hacían el preoperatorio, los traumatólogos no tienen cama, hasta que lo operaron, regresó a su piso y cuando en el postoperatorio, al día siguiente del postoperatorio, el paciente hace fiebre y desaturación. Y entonces, ¿qué piensan los traumatólogos inmediatamente? Neumonía en el postoperatorio, lo cual también no es correcto. Porque la neumonía en el postoperatorio no debuta en el día 1, debuta en el día 3 al día 5 de la cirugía, básicamente. Entonces, pero fiebre y leucocitosis, antibiótico. 3, 4 días después no mejora el paciente, rotan el antibiótico, viene medicina que se habrá contaminado, hasta que el interno pregunta y dice, un ratito, levanta la mano el interno, le preguntan al interno, y a ver, que el interno levantó la mano, ¿qué dice? ¿Qué piensa? Y entonces dice, doctor,
no puede ser una tromboembolia pulmonar porque el paciente viene de estar más o menos como 15, 20 días postrado en cama por una fractura patológica. La cirugía traumatológica es un factor de riesgo, ¿sí? Generalmente para la tromboembolia pulmonar. Y yo sé que las tromboembolias debutan rápidamente con desaturación, taquicardia, pueden hacer fiebre, hasta leucocitosis, no la hacen desviación izquierda. Y no va a ser eso porque las neumonías no se presentan en el día 1, sino en el día 5, y se presentó en el día 1. Los traumatólogos voltean, lo miran, lo escanean al chico y dicen, este chico sabe medicina, agarra, hay que hacer esto. Y boom, hacen el protocolo y diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Así es. Entonces siempre hay que estar alertas, pensando en las causas. Si ustedes se dan cuenta, miren, inmovilización, traumatismo de extremidad, las cirugías traumatológicas, las cirugías oncológicas, el embarazo porque hace edema de miembros inferiores, cáncer, traumatismo asociado, obesidad, edad avanzada por la fragilidad capilar, básicamente. Trastornos hematológicos, la poliglobulia, la trombocitosis, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque hacen poliglobulia por la hipoxemia crónica. ¿Me dan cuenta? La diabetes mellitus, porque es una vasculitis y puede hacer daño vascular. ¿Y los daños vasculares qué hace? Trombos. Así es, hacen trombos. Factor de riesgo de trombosis vena, trauma quirúrgico, varices, obesidad, tratamiento de los anticonceptivos, historias previas y obviamente mayores. O sea, y esos factores de riesgo son comunes, ¿ah? No es difícil encontrarlos. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente. Acá. Acá. Nos lleva a lo siguiente. Ahí está la clínica, ¿no? La clínica va a depender, obviamente. Recuerden que lo más importante en la clínica es la disnea súbita, la taquicardia súbita para el evento agudo. En realidad todos los eventos son agudos, ¿no? Ya, hasta los oligosintomáticos. Punta, taquicardia súbita, dolor súbito, desaturación súbita. Hay que estar pendientes y hay que descartar. ¿De acuerdo? Segundo, tienen 3 lugares. Tienen la trombosis venas profundas, tienen la tromboembolia pulmonar y tienen las consecuencias de la tromboembolia pulmonar a nivel cardiovascular. Porque recuerden que hay una consecuencia. Entonces, en la trombosis venas profundas, generalmente uno ¿qué hace? Le pide un ecodoppler. Ya hablamos del dímero D al principio, ¿ok? En la tromboembolia pulmonar, ¿qué van a pedir? Van a pedir, yo puedo pedir una gamografía de ventilación perfusión, pero lo más importante que va a ser mi angiografía pulmonar, que puede ser por tomografía, por resonancia magnética, y ahora los tomógrafos pueden permitir eso, ¿no? Uno puede pedir tomografía en fase vascular, y justo en fase vascular le hacen todo el estudio. Y los tomógrafos actualmente ya tienen todo eso. O le pueden hacer también resonancia magnética o angiografía, como quiera. Y el tema cardiovascular fundamentalmente va por su electrocardiograma y su ecocardiograma, básicamente. ¿Ok? Entonces tengo ahí varios lugares en donde puedo afrontar, obviamente, el diagnóstico, y todo lo hago paralelo. Si ustedes tienen un ecodoppler positivo, ya tienen el diagnóstico. Indistintamente que tenga tromboembolia o no la tenga, igual voy a anticoagular. Igual le van a estar dando tratamiento a la tromboembolia pulmonar. Igual le están quitando el riesgo de muerte. ¿Está claro? Si yo tengo por más que el resto inclusive sea todo negativo, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Vamos a poner que yo tengo este ecodoppler negativo, porque se describe cerca de 20% de trombosis venas profundas con ecos negativos, básicamente, por la localización, etc. ¿Ok? Entonces tengo acá una gamografía que puede ser positiva, y si yo tengo la angiografía positiva, ni hablar, por más que el resto sea negativo, le voy a dar tratamiento, ya tengo la tromboembolia pulmonar diagnosticada. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo tengo la angiografía negativa, pero tengo la positiva, la angiotomografía? También lo voy a anticoagular, por más que esto sea negativo. ¿Qué pasa si ahora mi problema es este? Este es mi problema. Gamografía positiva y angiotomografía negativa, ecodoppler negativo y cardiovascular negativo. Este es el tema. Se describe que 20% de ellos hay falsos positivos en aproximadamente 20%, 16%. Entonces uno dice, ¿lo anticoagulo o no lo anticoagulo? Factor de riesgo. Si ustedes tienen el riesgo de tromboembolia pulmonar, anticoagulen. ¿De acuerdo? Salvo que no tenga contraindicaciones. Pero si tengo contraindicaciones es un problema. Porque puedo tener contraindicaciones, hemos rechazado una idea. Puedo tener contraindicaciones. ¿Ok? Entonces, ahí viene, esa siempre va a ser la duda.
Pero si yo, por ejemplo, ahora, el hecho que yo tenga positivo al otro lado no hace diagnóstico. Porque yo puedo tener hipertensión pulmonar primaria, puedo tener hasta una lesión en el corazón que me genere hipertensión pulmonar. O sea, ahí no hay problema. Porque ahí ¿qué van a encontrar en el eco? Ah, ya, crecimiento auricular derecha, desviación del eje hacia la derecha, crecimiento de cavidades ventriculares y auriculares derechas, dilataciones. Y eso se puede ver en una hipertensión pulmonar primaria o en una hipertensión pulmonar secundaria por una enfermedad pulmonar crónica, depende de la historia clínica. Y el otro lado del eco es lo mismo, porque me da crecimiento de cavidades y presiones del lado derecho. O sea que, en otras palabras, el hecho de tener solamente derecho y el otro negativo también me pone diagnóstico. Generalmente no es diagnóstico. Generalmente no es diagnóstico. ¿Ok? El tema va a ser entonces, en este que le digo acá, ese es el grupo de pacientes que tienen mayor riesgo, que es el que básicamente, y ahí está el algoritmo, ¿eh? Ahí está el algoritmo, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, ese paciente, ahora, si no tienen gamografía, solamente tienen AB, entonces va a quedar como negativo. Ahora, generalmente, ¿qué tanto esto de acá es compatible con este otro? Se supone que esa angiotomografía es mucho más sensible, salvo que, estas sean eventos leves o muy leves. Esos pacientes generalmente van a monitoreo. Ahora, si yo no puedo hacer la angiotomografía y me quedo con la gamografía, y ahí sí tengo que usar mi criterio de anticoagulación. ¿Ok? Cuando anticoagulan, y vienen al otro tema, ya al terapéutico, y acá ya descansamos, la anticoagulación profiláctica evita la mortalidad. Eso es bien clarito, ¿eh? Bien clarito. Yo he visto historias clínicas, por ejemplo, miren esta historia, paciente con diagnóstico de tromboembolia pulmonar que tienen que operar. Tienen que operarlo. El oncólogo dice, ¿sabes qué cosa? Tengo que operar porque es el momento. Si esperamos acá 6 meses que dure el tratamiento, esta enfermedad va a salir de control y vamos a encontrar una recidiva avanzada y se va a morir. Entonces pone esa condición. Ah, ya, correcto. Entonces va el hematólogo y le dice, perfecto, le voy a quitar la anticoagulación. 6 horas, 12 horas antes de la cirugía hasta 12 horas después de la cirugía. 24 horas. Y le pone y dice, lo voy a poner en riesgo al paciente en 24 horas. Por favor, una buena cirugía, que no haya una reintervención, o sea, que no tenga ningún problema. Que el familiar firme su consentimiento y fue bien claro que va a quedar 24 horas sin anticoagulación con riesgo de tromboembolia severa. Perfecto. Lo operan al paciente, no pasó nada, esas primeras 12 horas, las siguientes 12 horas tampoco pasó nada, y en la indicación le ponen la misma indicación que venía de recuperación, porque como bajó después de la 1 de la tarde, le ponen la misma indicación de recuperación de las 12 horas inmediatas, se las ponen para 24 horas. Todo el paciente lo tuvieron en realidad 48 horas. En las segundas 24 horas, el paciente hace la tromboembolia pulmonar. Hace una insuficiencia respiratoria y fallece. Va a morir mortalidad, y en muerte y mortalidad demuestran que había una tromboembolia pulmonar masiva. Y se había presentado en el segundo día. Cuando miran hacia atrás, el hematólogo dijo, no es mi tema, yo escribí. Yo dije que era un factor de riesgo. Y miraron al servicio y el servicio le había duplicado la indicación. O sea, le había quitado la anticoagulación en la siguiente y decía que había que darle. Imagínense el tremendo error que le costó la vida a un paciente. Y eso nos grafica claramente cómo un periodo de anticoagulación lo pone en riesgo un paciente. Por eso viene la otra figura, ¿no? Anticoagulación profiláctica le quitan riesgo de muerte. ¿De acuerdo? Interesante, ¿no? Ok. Bueno, ahí están lo que hemos hablado de los cambios del eje, los cambios de la gamografía, la gamografía pulmonar, la angiografía, actualmente es ecodoppler, 30% de pacientes con documento de embolismo tienen gamografía normal, ¿no? O sea, que hay un grupo de pacientes. Pacientes que quieren ser anticoagulados, si tienen alta probabilidad en la gamografía, digo ir a anticoagulación, ¿no? Bien, si yo tengo una gamografía anormal con un ecodoppler positivo, obviamente no hay lugar, voy a anticoagulación. Si el estudio del ecodoppler es negativo, se debe ir a la angiografía. Muchos van de frente a la angiografía, eso es cierto. Y la angiografía obviamente me da el diagnóstico. Ahora tiene esa facilidad, ¿no? El angiograma siempre va a ser la prueba diagnóstica de elección, la prueba de oro para el diagnóstico. O sea, el diagnóstico es demostrar la ubicación del coágulo, donde está el trombo.
El tratamiento, ya hemos dicho, bueno, el tratamiento ahora actualmente se usa heparina de alto peso molecular, ¿no? De bajo peso molecular, básica flaxiparina, etcétera. Dosis de flaxiparina, mañana y noche sus 50, 30, 50 unidades, mañana y noche. Pum. ¿De acuerdo? Se puede usar durante unos 15 días y después pasa a warfarina para que sea su mantenimiento, básicamente. Y el tratamiento generalmente son 6 meses. Recuerden que la warfarina, si no hay warfarina, usan, por ejemplo, si no hay heparina de bajo peso molecular, usan heparina. Heparina va a encontrar en todas partes, ¿no? Heparina sódica. La dosis de heparina más o menos 25.000 unidades al día. Pero recuerden que tienen que monitorizarla. ¿Con qué monitorizar la heparina? Básicamente con tiempo parcial de tromboplastina. Recuerden lo siguiente. La superposición de la anticoagulación parenteral con la anticoagulación oral. Superposición de 3 a 5 días. Y tiene el mismo criterio. ¿Ah? Si yo estoy con anticoagulación parenteral y meto anticoagulación oral secuencialmente, esa anticoagulación oral va a ser efectiva entre 3 a 5 días. ¿Qué va a pasar en esos 3 a 5 días? Riesgo de muerte. ¿Me entienden? Para evitar, ¿qué hacen? Lo sobreponen con la anticoagulación parenteral. Para ese riesgo de muerte reducirlo. Porque mientras que la anticoagulación oral haga efecto, ya suspendo la anticoagulación parenteral y no tengo riesgo de muerte. ¿Está claro? ¿Ok? Por eso es 3 a 5 días la sobreposición de anticoagulación parenteral con anticoagulación oral. ¿Ok? No es acorto uno y continúo con el otro. ¿De acuerdo? Y ahí tengo que controlar, básicamente. La warfarina la controlan con tiroprotombina, manejan entre 1.1 a 2 el valor normal y hay que monitorizar. Cuando un paciente no controla la enfermedad a pesar de anticoagulación es porque tienen una enfermedad no controlada. Y eso es bastante en cáncer. ¿No? En cáncer, por ejemplo, si el cáncer no está controlado, la anticoagulación empieza a fallar. O sea, están anticoagulando al paciente y el paciente sigue haciendo tromboembolia. ¿Ya? O quieren aumentar la dosis y empieza a sangrar. Tengo que bajar la dosis y así haciendo tromboembolia. Eso es un problema. Eso ocurre cuando el cáncer no está controlado. Y si llegan esas condiciones, hay que ver dónde está ubicado y ponen las famosas mallas de Grenfell. Las mallas de Grenfell es poner ese paraguas, ¿no? Básicamente, en la vena cava, porque como esto generalmente es en miembros inferiores, en la vena cava le ponen como un paraguas, que es una red, una malla, para que los trombos se detengan ahí y no asciendan. Y es sintomático. Pero se puede hacer en algún momento, ¿no? El paciente de riesgo hasta que controlan el cáncer. A veces se puede controlar el cáncer. Yo me acuerdo de un paciente en el Loaiza que hizo una trombosis, una tromboembolia pulmonar por una trombosis de venas profundas por una trombocitosis, ¿no? Y la trombocitosis era secundaria a un cáncer de pulmón. Fue un problema diagnóstico, inclusive hasta para la biopsia del diagnóstico, porque estaba anticoagulado y otras cosas. Lo cierto es que ya se le empezó quimioterapia todo y la quimioterapia empezó a fallar. La anticoagulación empezó a fallar. Y el paciente fallece, inclusive, con problemas de sangrado, etcétera, y porque el cáncer no está controlado, básicamente. Entonces, tuvo indicación de malla, se le puso malla, pero la enfermedad lo ganó, básicamente, ¿no? Los efectos adversos, ya saben que esa anticoagulación viene a ser el sangrado, 5 a 10% de pacientes se ocurre el sangrado, trombocitopenia 4%, 7 a 10 días después que empieza el tratamiento, la hipersensibilidad es rara, el antídoto obviamente de la heparina es la protamina de sulfato, y en el antídoto de la warfarina viene a ser la vitamina K, pues, ¿no? Básicamente, que también uno le da bastante vitamina K en esos casos de pacientes cuando están utilizando warfarina. Tiene efectos teratogénicos, ¿no? Yo me acuerdo mucho que había una chica que tenía un cáncer de cervix, ¿ya? Y le iban a dar radioterapia y la chica recién se había casado y prefirió no usar radioterapia y salió embarazada. ¿De acuerdo? Salió embarazada, obviamente no le ponían radioterapia, no la podían anticoagular porque empezó a sangrar también y se la pasó todo, así en riesgo todo el embarazo. La historia fue relativamente feliz porque al final de cuentas la paciente dio a luz, nació su bebé y después entró a un control de la enfermedad de fondo. Obviamente terminó en histerectomía y todas esas cosas y radioterapia. Y ahí con todos los problemas, ¿no? Pero vayamos de que cumplió su objetivo que era el salir embarazada, ¿no? Pero miren todas las historias, o sea, son muy particulares, ¿no?
no se pudo dar radioterapia, no se podía anticoagular, estaba gestando con una neoplasia ahí, o sea, todos los controles que tuvieron que hacer durante esa gestación, para que al último un parto de una cesárea salió y nació el bebé bien, ¿no? Básicamente. ¿Ok? Los efectos adversos generalmente son del sistema nervioso, básicamente. Ok, muy bien, son las 10. ¿Alguna pregunta? Entonces recuerden, hemos realizado esa enfermedad más o menos profundamente y mucho hay que sospechar la enfermedad. Básicamente, tromboembolia pulmonar hay que sospechar. El manejo es sencillo, el diagnóstico es sencillo. El tema es diagnosticarlo. Si uno pregunta, ¿cuántos de ustedes han visto tromboembolia pulmonar? 21 o ninguno. Pero sin embargo, es mucho más frecuente de lo que ustedes piensan. En neoplasia uno veíamos a cada rato, inclusive, ¿no? Y probablemente se vea a cada rato, sino que se sospecha de otras enfermedades muchas veces, ¿no? Y ahí viene el diagnóstico diferencial. ¿Ok? Muy bien, quedamos, descansamos un rato. Hasta la próxima, ¿no?